El episodio 82 de la serie Yalsapkn, que aparece ante el público en las pantallas de Star Televisión todos los viernes, la noche del 8 de noviembre, la elección de Seyran y Ferit, que lucharon por su amor, dejó ella. Aquí están los eventos que tuvieron lugar en el último episodio de la serie de televisión Yalsapkn. En el nuevo episodio de la serie Yalsapkn transmitido el viernes 8 de noviembre, la lucha de Seyran por su amor, y la elección de Ferit entre Diyar y Seyran con el apoyo de Ali Saga llamaron la atención. En el último episodio de Yalsapkn, después de que Seyran dijera, «Seré tuyo otra vez», Ferit se escapó de la habitación. Seyran se sorprendió por las palabras que le dijo a Ferit. «¿Qué dije?» Se arrepintió de las palabras que dijo mientras rompía a llorar. Ferit lamentó la pregunta que hizo. Luego, Ferit bajó a cenar con Diyar y su familia y envió a Aysen arriba a buscar su teléfono. Seyran se enojó con Ferit y ella misma llevó el teléfono al piso de abajo. Seyran dijo, «Ferit, olvidaste tu teléfono en mi habitación», y se sentó a la mesa para unirse a la cena familiar. En ese momento, Abidin, Suna y Kazm, que querían vengarse del pasado, se unieron e idearon un plan para expulsar a Ali y Saga de la mansión. Mientras que Ilyas dice que no permitirá el matrimonio entre Diyar y Ferit mientras Seyran esté en la mansión, Ali Saga también lo apoyó y dijo, «Lo único que queda es esperar hasta que atrapen a las criaturas de Sinan». Después de que Diyar y su familia se marcharan, Atice, que habló con Kazmesme sobre las palabras de Suna, no sabía qué hacer. Gulgun también le preguntó a su hijo qué pasó entre él y Seyran. Mientras Ferit se enoja con las palabras de su madre amas a Seyran, Gulgun también utilizó las siguientes declaraciones. Incluso estos movimientos gritan con fuerza. «Amo mucho a Seyran, pero también estoy muy enojado». Al ver a Ferit en el jardín, Seyran dijo, «¿Qué estás tratando de hacer? Entonces no harás preguntas que no puedas responder. ¿Tienes tu respuesta? ¿Estás satisfecho tu ego?», le gritó a Ferit. Llevándola a un lado, Ferit dijo, «Todo ha terminado entre nosotros. No hubo tal conversación, olvídalo», dijo. Seyran, que no aceptó esto, dijo, «Ojalá no me hubieras salvado». «¿Por qué haces esas preguntas y me confundes?», preguntó. Ferit dijo, «Seyran, estaremos muy agotados contigo, no queda más remedio que aceptarlo. Me casaré con Diyar. Por eso ni mis preguntas ni tus respuestas son importantes». Seyran dijo, «¿Es así, Ferit? Entonces suelta mis manos», dijo. A la mañana siguiente, Seyran, que bajó a desayunar, miró a Ferit ante las palabras de Atice, «Di lo que quieras, niña», y le dijo, «Me gusta comer como un cebo que llega al anzuelo como un pez. Sangro fácilmente», respondió. Cuando Ferit dijo que iría al taller, Seyran dijo que iría con él. Al mismo tiempo, Suna y Abidin llegaron a la mansión. Abidin enfatizó que quería la mansión y dijo, «Si no quieres que venga aquí con la policía, me entregarás la mansión inmediatamente». Mientras todos, especialmente Seyran, estaban en shock, Abidin y Ferit se pelearon. Seyran, que estaba enojada con ambos después del incidente, quería hablar con su hermana. «Seyran, ¿qué estás haciendo, hermana? Si bien no me siento seguro en mi propia casa, ¿cómo puedo expulsarlos de sus hogares cuando los Koran me han abierto las puertas?». Mientras dice, Suna dijo, «Abidin está desapareciendo, Seyran. He hecho muchas cosas por ti hasta ahora. Ni tú ni yo tenemos ningún pecado. Quiero hacer feliz al hombre que amo, y la manera de hacerlo es a través de ti. O le das la mansión a Abidin o Ali Saga se pudrirá en prisión. Tome la decisión correcta», dijo. Al regresar al interior, Seyran dijo que encontraría una solución a esta situación. Ferit y Seyran se dispusieron a ir al taller. El nuevo socio de Sinan, Aysen. Al salir de la mansión, Aysen notó que Sinan estaba vigilando la casa, y se acercó a él y le ofreció ayuda. Sinan también aceptó esto. Mientras Seyran estaba feliz de ver a Memo preparándose una mesa en el taller, le dijo a Ferit, «No quieres estar a solas conmigo, ¿verdad?». Después de decir esto cerró la puerta. Seyran se guardó la llave en el bolsillo y dijo, «Si te atreves, desafíame», y dijo que quería hablar. Seyran, quien llegó a la puerta y le dijo a Memo que Ferit estaba molesta con ella, lo convenció y lo despidió. «No te cases, Ferit. Tú fuiste quien acudió a la familia de Diyar y trató de que me casara con Diyar. ¿Qué ha cambiado ahora?». Seyran le dijo a Ferit,
no quiero que te cases, y dijo, dije que me querías cuando me hiciste esa pregunta, y que yo te quería a ti cuando te di esa respuesta. Ferit explicó que no podía resistirse a ella y usó las expresiones de ninguna manera. Seyran, entiéndelo ahora como el motivo de su fuga. Ferit dijo, esta relación te enfermó, Seyran. No estabas feliz, las cosas malas y los problemas por los que hemos pasado no han disminuido. Seyran le dijo a Ferit, ¿todavía estás enojado conmigo, no? Preguntó. Cuando Ferit dijo que estaba enojado porque Seyran lo había alejado de sí mismo durante su enfermedad, Seyran dijo, me estaba muriendo, no quería que me vieras así, eras valioso. Ferit, ¿por qué no viniste cuando te recuperaste? Cuando se le preguntó, Seyran dijo, estabas con Diyar, no quería interponerme entre ustedes. Cuando Ferit dijo que eran amigos en ese momento, Seyran se dio cuenta de que Sinan le estaba mintiendo. Le preguntó a Ferit Seyran, ¿cómo sé que nunca más me dejarás? No volveremos a salir del apuro, seremos infelices. Pero extrañaré la relación de toda la vida con Diyar que me hará sentir pacífico, afirmó. Seyran dijo que ella y Ferit no habían dejado de amarse y dijo, si alguien viniera y me dijera que borraría de tu mente todos los problemas que pasaste conmigo, ¿lo aceptarías? Cuando Ferit dijo nunca, Seyran le dijo, mira, el camino a la felicidad no pasa por la paz. Perdimos mucho tiempo, Ferit, y ahora tú perderás ese tiempo por culpa de Diyar. Amas a Ferit Diyar, pero estás enamorado de mí. Nos quemarás a los tres, respondió. En el mismo momento, Gulgun le dijo a Esme que vio a Seyran y Ferit acercándose y dijo, Ferit y Seyran, son como imanes. Nadie puede separar a los amantes, dijo. Mientras Esme decía que resolvería este problema, Diyar también escuchó todo esto. Diyar se enojó y no entró, insinuando a Gulgun que escuchó todo y fue al taller. Mientras Seyran y Ferit se acercaban nuevamente, Ferit dijo, cuando estamos contigo, molestamos y quemamos a todos, Seyran. Seyran, ¿es este nuestro estado inextinguido? Mientras dice, llamaron a la puerta y llegó Diyar. Cuando vio a Ferit y Seyran encerrados dentro, Diyar se enojó y salió a hablar con Ferit. Sinan también salió de la posada. Diyar le preguntó a Ferit la otra noche, ¿qué vio tu madre? Pidió el relato de la noche. Estoy cansado de perseguirte. O me aburro yo o te aburres tú. Si estás un poco confundido, déjame ir ahora mismo. No te preocupes, no me caeré, porque merezco tu respeto antes que tu amor, dijo. Ferit Diyar dijo ¿por qué dices esas cosas? Te amo, no nos borres de inmediato y nos convenció. Le dijo a Diyar que se pusiera junto a Seyran adentro. Cuando Ferit fue a recoger el coche, Diyar entró y le dijo a Seyran, sé que estás pasando por un momento difícil. Pero no cometas más errores para evitar más arrepentimientos en el futuro. Es posible que te sientas atraído por esa relación tóxica con Ferit, pero ha pasado mucho tiempo desde que Ferit creció y te sentirás triste. No quiero que te quedes atrapado en tu pasado y estés solo. Ferit ha seguido adelante porque tú también debes concentrarte en tu futuro, dijo. Seyran le dijo a Diyar, ¿me estás amenazando? Él dijo, no, solo te lo advierto amablemente. Suna, temerosa de Abidin, quien afirmó que iría a Yal con la policía por la noche, llamó a su madre y le informó. Mientras Esme está preocupada por Kazm, no seas feliz, Yal no será nuestro, dijo. Al mismo tiempo, Ifakat estaba hablando con Orhan sobre Abidin. Hatice también advirtió a los empleados que no le contaran a Alisaga sobre el problema de Yal. Decisión Gaziantep de Esme. Pensando en lo que sucedería, Esme vio a Seyran y Ferit llegar al Yal y le dijo a Seyran, vayamos a Gaziantep. Tú y Diyar no pueden estar en la misma casa. No hay razón para que nos quedemos aquí más. Cuando Seyran insistió, no quiero ir, Esme dijo que Gulgun los vio. Cuando Seyran dijo, Ferit quiere casarse para escapar de mí porque lo molesté mucho, Esme se enojó mucho y dijo, se acabó. Nos iremos, definitivamente no podemos quedarnos aquí. Mi hija Seyran no será la segunda mujer en esta casa. Seyran dijo, ese matrimonio no se celebrará y se dirigió a su habitación. Mientras las familias Sanli y Koran hablaban de Abidin durante la cena, Seyran afirmó que no era necesario decirle nada a Alisaga. Esme, Seyran haz lo que quieras y sigamos adelante por la mañana. He tomado una decisión. Muchas gracias a todos, nos abristeis vuestra casa en nuestros momentos difíciles.
Pero ahora digo que nos vayamos de aquí con Seyran. Ferit dijo, de ninguna manera. Mientras Esme expresó que quería ir a Gaziantep con Seyran, Kazin también lo apoyó. Seyran miró a Ferit con ojos impotentes, pero cuando Ferit no dijo nada para que Seyran se quedara y permaneció en silencio, Seyran se levantó de la mesa y se fue. Ferit, que lo seguía, dijo, nadie puede llevarte si no quieres. Seyran dijo, no hay ninguna razón para mantenerme aquí. ¿Cuál es la razón para que me quede? Dime que no vaya. Dímelo para que no vaya, dijo. Cuando Ferit dijo, este lugar es más seguro y también está Suna, cuando Seyran no obtuvo la respuesta que quería, se enojó y se fue a su habitación. Aysen, que estaba al tanto de todos estos acontecimientos, también le dio la noticia a Sinan. Mientras Kazm se opone a la decisión de Esme, que no cambió de opinión, dijo, si es necesario, tomarás a Seyran por la fuerza. De lo contrario, olvídame. Cuando Ferit, que no quería que Seyran se fuera, fue con su abuelo y le explicó la situación, Alisaga le dijo, toma una decisión, Ferit. ¿Seyran o Diyar? Dijiste me casaré, ahora, ¿cuál es el punto de mantener a Seyran aquí? Estaremos presentes incluso desde lejos. Si un hombre se hace responsable de dos mujeres, eventualmente las perderá a ambas. El exceso altera la armonía y el equilibrio. Cuando te acercas un poco más al espejo, el vapor de tu aliento se refleja. Ese vapor, eres tú mismo. Lo que ves en el espejo es lo que te pertenece. Acércate, Ferit, acércate al espejo. Echa un vistazo, puede que haya mucha gente allí reunida, quién es más y quién menos. Veamos quién emerge como el que altera el equilibrio, dijo. Seyran, que fue con su madre y la vio hacer las maletas, le dijo, no te levantes, madre. No iremos a ninguna parte. Diyar es una curita para Ferit. No se casará con ella, me ama. Esme dijo, bueno, dijo te amo, ¿no me casaré con él? No lo hizo, ¿verdad? No puedes estar tan orgulloso. Nos vamos mañana. Siguiendo el consejo de su abuelo, Ferit se paró frente al espejo, pensó en Seyran y dijo, no puedes ir. Seyran, que rompió a llorar en el mismo momento, pensó en Ferit y dijo, si no pasa nada entre nosotros, ¿por qué no quieres que me vaya, Ferit? Seyran se hizo estas preguntas a sí mismo. Ferit fue a la puerta de Seyran y mientras estaba indeciso, Seyran de repente abrió la puerta. Mientras Ferit le dice no te vayas, Seyran dijo, cuando me vaya, todos los problemas se resolverán. Podrás casarte con Diyar. Seyran, que estaba enojado por las palabras de Ferit, ¿qué clase de boda es cuando mi mente está en ti? Dijo, dame una respuesta honesta y me quedaré, pero Ferit solo dijo, no te vayas. Dijo. Seyran se molestó mucho cuando no obtuvo la respuesta que quería de Ferit. Le dijo que saliera de la habitación, y se fuera a dormir si no decía nada más. Ferit salió de la habitación sin decir nada. Diyar, que recibió la noticia de que Seyran se marchaba por la mañana, llegó al yal con alegría. Ahora que Seyran dejó el yal, tengo que preparar nuestra habitación con Ferit, dijo. Seyran le dijo a Diyar que no iría a ninguna parte. Diyar se enojó cuando Seyran dijo que no iría. Diyar amenazó a Seyran diciéndole no me conviertas en alguien que no soy, y afirmó que Ferit estaba atrapada en la relación inconclusa. Comenzó una gran guerra amorosa entre Seyran y Diyar. Mientras tanto, Betul fue a hablar con Alisaga para contarle todo lo sucedido. Abidin llegó a la mansión con la policía al mismo tiempo. Seyran, que quería detenerlo, declaró que entregaría el yal, pero que construiría el yal en Sunna. Después de firmar, Abidin dijo a los Koran que empacaran sus pertenencias para abandonar Yal. Sin embargo, Seyran afirmó que los derechos de propiedad de Yal pertenecen a Sunna. Dijo que tenía derecho de uso en Seyran, y que los Koran se quedarían en Yal. Mientras Abidin se molesta por esto, Esme dijo que todo estaba listo y que se irían. Mientras que Ferit y Seyran se oponen a esto, Kazim obligó a su hija a subir al coche. Seyran, que insistió en que no quería ir, cedió ante la amenaza de su madre. Ferit dijo, nadie irá a ninguna parte. Vamos, Seyran, y le tendió la mano. No tomó la mano de Ferit porque no dijo nada para que se quedara. Seyran le dijo a su madre que tenía razón y se dirigió al coche. En ese momento, el abuelo de Ferit, Alisaga, se acercó a Ferit y le preguntó, ¿te has mirado en el espejo? ¿Has tomado una decisión?
Ferit le dijo a su abuelo Ali Saga: abuelo, te ruego que hagas algo. La chica que veo en el espejo ahora está dejando mi vida. Te ruego que hagas algo. Cuando supo que su nieto Ferit había tomado su decisión, Alice Coran dijo: nadie irá a ninguna parte. Seyran se quedará aquí. Entonces, Ferit corrió y abrazó a Seyran y le dijo: no irás a ninguna parte, Seyran. No olvides suscribirte y darle me gusta a mi canal para obtener más información.